Sobre mañana a las 10 de la mañana le quiero preguntar a Julián, conoce mucho el mundo de las finanzas y que era un sector más alejado de la economía y hoy es protagonista central. ¿Qué puede pasar y cómo ve el mundo mundo financiero, los inversores, todo esto que pasó hoy? Bueno, a ver, me parece que lo principal tiene que ver con, yo digo, la confianza. La confianza es una parte fundamental en lo financiero porque obviamente las reacciones son de corto plazo, se toman decisiones en apenas segundos y lo que estamos viendo es que el gobierno se consumió esa confianza hacia los inversores del exterior, pero también hacia los argentinos en gran medida. Estamos todos mirando cuáles son las definiciones de corto plazo que va a tomar. No hay reacciones. Hoy habló el presidente, habló el ministro de Hacienda. La verdad es que no hubo un solo mensaje. Y no solo eso, sino que el gobierno, a través de lo que son estas gestiones, lo único que ha hecho es alimentar la sensación de crisis. Es decir, el gobierno hasta ahora casi que venía peleándole a la idea de que había una crisis financiera. Hoy el presidente de la Nación lo dejó clarísimo. Dijo, tenemos que recurrir al fondo, tenemos que pedir que se adelante el cronograma o hemos hablado con ellos. En definitiva, lo que dijo es, la verdad que necesitamos recursos. Transparentó que la Argentina está en una situación de crisis financiera. Ahora, además, con las imprecisiones que marcaban cada uno de quienes estuvieron hablando recién, tanto Marcelo como también Silvina, lo que de alguna manera terminamos teniendo en cuenta es que hay un grado de desprolijidad tan importante que quizás vos como gobierno hace 2 años, con los mercados abiertos, quizás podías darte el lujo de ser desprolijo. Pero ahora, con los mercados cerrados, donde nadie te financia y donde el Fondo Monetario te dice, mirá, no uses los dólares porque son exclusivamente para repagar la deuda, vos no podés ser desprolijo. Y el gobierno lo ha sido en el día de hoy. El presidente de la Nación sale él mismo a tratar de convencer a los mercados, sin datos, sin explicar cuál es el programa financiero, sin decir que va a haber un ministro detrás que va a dar detalles de cuál va a ser justamente, de alguna manera, el programa o el nuevo programa del Fondo Monetario. Dejó clarísimo que se está, yo digo, subestimando totalmente la posibilidad de que esta crisis desemboque en un default, y eso me parece que no le gustó al mercado, y no le gustó y no nos gusta a ninguno de nosotros. Es decir, hay una desprolijidad tal en este momento. Incluso les digo algo más. Si sos el Fondo Monetario, te presté dólares y te digo, no los uses porque son, en definitiva, para pagar deuda, y yo te veo a vos, Luis Caputo, titular del Banco Central hoy, vendiendo dólares 300 millones a 31 y después dejando que escale prácticamente a 34, digo, opción 1, le diste 300 millones a alguien que vos conocés de un fondo de inversión que se quiere ir de la Argentina y le vendiste ese dinero. Opción 2, estás utilizando mal los dólares del Fondo Monetario. Cualquiera de las dos opciones, si yo soy otro fondo de inversión y te estoy mirando cómo estás gestionando la crisis, lo que hago es vendo mis bonos y me voy. Porque está clarísimo que cuando los quiera vender mañana o pasado, me van a dar, en todo caso, yo digo, menos dólares por los pesos que tengo justamente en esa inversión. Julia, hoy hablábamos a la tarde, y es algo que lo hemos conversado con cualquiera de ustedes, lo conversamos con Aldo después, hay una especulación en el gobierno que es, bueno, el traslado a precios de este tipo de corridas cada vez es menos, producto de la recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Digo porque estamos hablando de seguro contra default, de LEVAC, de LETES, de fondo de inversión, etcétera, y a lo mejor hay mucha gente del otro lado que eso le suena muy lejano y está preocupada por, así como decimos, cómo abren los mercados mañana, la lista de precios del supermercado de mañana. ¿Tiene sentido pensar que cada vez es menor el traslado a precios o no? Para mí, con tantos rubros dolarizados de la economía argentina, no tiene mucho sentido porque hay una actualización que no es relativa, de acuerdo a si subió mucho o poco, entonces actualizamos menos. Me parece que claramente, al menos algunos rubros que están extrañamente tranquilos estos días, porque también la suba fue muy abrupta, como el caso de las naftas, las tarifas, y podríamos decir que hay sectores de la economía dolarizados en lo que tiene que ver con alimentos, el caso del trigo. Por ese lado, a mí me parece que sí, que va a haber un traslado a precios y que no se va a hacer esperar, sobre todo considerando que ya se viene fin de año. Pero quiero comentar algo en relación a si hay dudas o no de la capacidad de pago de Argentina. Yo sí creo que hay enormes dudas respecto de la capacidad de pago de Argentina, no creo que esté todo tan claro. El presidente hoy decía en conferencia de prensa, quédense tranquilos porque quizás hay dudas respecto de nuestra posibilidad de obtener financiamiento. De eso no hay dudas, de que Argentina tiene un respaldo vinculado al FMI, hasta se rumoreó el Tesoro de Estados Unidos, se habló de la CAF, se habló de otra línea del Banco Mundial, que tiene un respaldo evidentemente político, que no hace un análisis del modelo económico muy riguroso, lo tiene. Ahora, lo que me parece que claramente está en duda es la capacidad de pagar eso sin otras líneas de financiamiento que salen atrás a rescatar. Está claro que estamos hablando de problemas estructurales y que lo que importa es el día de mañana. Lo que pasa es que, y retomando tu metáfora, Esloto,
se está yendo a la guardia con el paciente enfermo, pero por un problema de trasplante de riñón, y lo único que vamos a hacer es estabilizarlo, ponerle un suero, hacer que más o menos respire bien, le ponemos un respirador, pero el trasplante de riñón sigue faltando. Entonces, me parece que está bien, claramente... Lo que pasa es que si no paras la hemorragia se te muere. Totalmente, y creo que los anuncios de hoy y la rápida respuesta del FMI, porque el FMI ve lo mismo, ve que hay una cuestión de expectativas, tiene que ver con eso. Perdón, con hacer... chicos, tengo que interrumpir. Esloto, ¿qué significa? Traducime eso, si no le parás la hemorragia se muere, en relación a lo que estamos... Bueno, estamos hablando metafóricamente. Sí, si no paras la hemorragia, esto puede escalar, tener una dinámica irrefrenable si no pones una contención. Pues fíjate, paradójicamente, desde que se desató la crisis 4 meses y fines de abril, hubo pequeñas pausas y solo una pausa de dólar estable. ¿Cuándo fue? Cuando Sturzenegger, allá por el mediados de mayo, dijo: yo pongo todos los días 5.000 millones de dólares sobre la mesa, a 25 pesos. Y lo mantuvo a 25 pesos porque había 5.000 millones de dólares. El día en que, creo que fue el 8 de junio, se llega a un acuerdo, pongo 3 instancias. En mayo se anuncia que se inician las negociaciones. El 8 de junio hubo un acuerdo y el 20 de junio el directorio aprueba el acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo y se anuncia el acuerdo, Sturzenegger dice: bueno, ahora como ya hay dinero del Fondo Monetario, está firmado el acuerdo sujeto a la aprobación del fondo, levanto esos 5.000 millones. Automáticamente el dólar empezó a subir. Entonces, ¿qué experiencia sacás de estos 4 meses? En el único momento en el que el dólar lo pudieron estabilizar fue cuando el Banco Central salió con todo, o con 5.000 millones de dólares. Parece que de esa experiencia relativamente buena en medio de la crisis no aprendieron. Hoy le pregunté a varios funcionarios de mucha responsabilidad, me respondió uno: ¿por qué no hacen lo mismo? Porque creemos que ahora no va a funcionar, porque creemos que ahora no va a funcionar, pero están haciendo lo que ya se demostró que no funciona. Entonces, ¿y para eso se tiene que usar la deuda o los dólares del FMI para detener el tipo de cambio, o para qué? ¿Para qué lo está usando? Como decía Emanuel, la pregunta es: ¿no lo hacen porque, como dice este funcionario, creemos que no va a funcionar ahora? ¿O no lo hacen porque el Fondo Monetario se los impide? ¿O no lo hacen porque no se dan cuenta? Perdón, el fondo ha sido explícito con esto. La posición del fondo es no usar los dólares para parar la corrida, sino usar los dólares para garantizar que no hay un default. Yo por eso digo muy suelto de cuerpo que acá no hay un default. Porque mientras esté el fondo, para lo único que se van a poder usar los dólares es para repagar la deuda. Ahora, en esta situación, dada la hemorragia, al fondo hay que pedirle perdón, no permiso. Hay que usar los dólares para parar la hemorragia. Porque si no, los problemas que podemos desatar, si seguimos en esta comedia de enredos 6 meses más, sí son un problema de sostenibilidad de la deuda. Quiero decir, hace 90 días que el gobierno quiere parar una corrida con anuncios. Y una corrida se para subiendo la tasa, vendiendo reservas y vendiendo dólar futuro. Acá, en la China y en Suiza. Hasta que el gobierno no haga eso, la corrida no va a parar, porque básicamente 1.350.000 personas que el mes pasado apostaron al dólar ganaron. Y viene pasando eso hace 60 días. Hasta que alguien no pierda apostando al dólar, la corrida no para. Además, no es que no están vendiendo reservas. Bueno, están vendiendo de a puchitos. Eso quería ¿Cuál preguntar. es el sentido? Decía... le quería preguntar a Silvina y a Julián respecto a esto. Vemos un cambio, no sé si es un cambio, una discontinuidad, pongámosles el nombre que quieran, de la semana pasada a esta, en relación a la política de reservas del gobierno. ¿O no? Y en tal caso, si no hay un cambio, como dice el Loto, ¿por qué las reservas que se usan por goteo y terminan como vemos que terminan? Yo creo que, bueno, como dijo Julián hace un ratito, ¿no? Y creo que Aldo también lo mencionó, cuando uno vende dólares a 30, 31 y no está decidido a frenar la suba del dólar, y ese dólar termina cerrando arriba de 34, hay que ver quiénes fueron los que compraron los dólares que ofreció el Banco Central, mucho más bajos de lo que terminaron efectivamente, porque hay una ganancia extraordinaria que se viene dando
todos los días, recurrentemente. No es que se da un solo día, se viene dando muchos días. En esos gráficos que ustedes mostraban de cómo fue el tipo de cambio en horas, si uno ve cómo fue el tipo de cambio desde abril en adelante, la verdad que hubo muchas personas que ganaron recursos. Recordemos que el propio presidente del Banco Central, siendo ministro de Finanzas, vendió las LEVAC que tenía invertidas en enero para comprar dólares en febrero, y la verdad que ha hecho una ganancia extraordinaria en todos estos meses. Entonces la verdad que hay que estudiarlo eso. El problema, creo yo también, es que no podemos dejar de lado que la economía argentina no está generando los dólares genuinos para poder repagar a futuro la deuda que hoy se está tomando, no solamente ahora con el Fondo Monetario Internacional, sino también la deuda que se tomó antes. Esto que mencionaba Aldo, de que tenemos un déficit comercial que seguramente va a ser cercano a los 10.000 millones de dólares, por supuesto afecta a la credibilidad externa de Argentina, y eso internamente va a afectar mucho a la planificación financiera, pero también a todos los sectores inflacionarios. Coincido con lo que decía acá Julia, va a ser muy difícil que no se traslade a precios buena parte de esta devaluación, porque la economía hoy está dolarizada. Sí es cierto que a los empresarios, a los comerciantes, esta situación nos ha llevado a estar en una pinza negativa, por supuesto, que es o vendo llevando los precios a donde yo quisiera llevarlos por el tema de devaluatorio, o no vendo nada y no puedo reponer después los productos. Entonces están en una pinza muy, muy negativa que puede suceder, puede llevar a que la inflación no sea tan alta como la que uno puede calcular por la devaluación. Pero la inflación va a ser muy alta. El 40% hoy es un número creíble para todo lo que está sucediendo. Julián, el gobierno mantiene alta la tasa de interés, tratando que no se vayan a dólares, pero no funciona. Eso enfría la economía, hace que ninguno saque un préstamo, que nadie invierta. Pero al no funcionar, ¿qué es lo que pasa? ¿El gobierno puede bajar la tasa de interés? ¿El gobierno la puede subir más? ¿Qué puede hacer? Me parece que en este contexto, como decía Marcelo, la solución tiene que venir por otro lado, por lo menos para frenar lo que es esta escalada del dólar. Yo lo que quiero proponer es pensar, ¿y si el gobierno está haciendo esto adrede? Es decir, si realmente, digo, al margen de que se venden 200, 300 millones de dólares por día, la idea es que el mercado, llamémoslo mercado, son 10 personas, decía Axel Kicillof acá en la Argentina, yo creo que son más, y de hecho son más en el mundo. Digo, y si el mercado quiere llevar a la Argentina a un grado de tipo de cambio que automáticamente, cuando vos pones un dólar en 45 pesos, digo, tenés un menor problema en las cuentas externas. Tendrás otros problemas, pero quizás el tema del dólar se termina de alguna manera equilibrando. Digo, y si está eso y el gobierno no lo dice. Y lo que quiero reflexionar acá es esto: si el gobierno no lo dice, es incluso peor, porque vamos a suponer que de alguna manera se está llevando a cabo esta devaluación, que el gobierno tiene alguna cifra estimada, dice, bueno, quizás nos quedan 3, 4, 5 pesos, y ahí se va a empezar a reequilibrar lo que es la balanza, y eso sería, creo yo, lo menos dramático de un escenario donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar en el día de mañana. La otra reflexión que quiero hacer es: un gobierno que no te dice lo que va a hacer genera tanta desconfianza que en algún punto eso que era encapsulado en términos financieros pasa a la economía. De la economía pasa a la política, porque alguien que no puede manejar una crisis, bueno, obviamente se erosiona lo que es su capital político. Y si vos tenés un presidente que no tiene asegurada una reelección, tenés lo que se llama el año del pato rengo, es decir, es una persona que empieza a perder legitimidad como líder. Esa persona va a tener que plantear en el Congreso que va a hacer un recorte de 300.000 millones de pesos el año que viene. Digo, ¿qué grado de posibilidad o qué grado de certeza le está dando a todos los inversores del mundo que están mirando a la Argentina de que esas políticas se van a llevar a cabo? Es decir, fíjense cómo se retroalimenta y pasa de lo financiero a lo económico y de lo económico a lo político. Yo creo que estamos presenciando justamente eso, esa transición, y que hoy ya el problema hasta es político. Ahora, Juan, le veías hoy el semblante y la cara a Macri, y ni hablar a la nochecita de Duhovne, y te das cuenta claramente de que no están nada satisfechos con que esto está sucediendo. Están muy preocupados, desorientados, lo que notaba en la cara indisimuladamente. A mí, perdón, lo que me llama la atención es que es posible, y yo comparto, que el gobierno cree que un tipo de cambio más alto es positivo para la economía. Ahora, digamos, en la clase 1 de economía a vos te enseñan lo siguiente: si vos querés que el tipo de cambio no suba, tenés que vender reservas. Si querés que suba, no tenés que vender reservas. Y el gobierno vende reservas y el tipo de cambio sube. Entonces me extraña ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, me parece que lo que está pasando hace ya un tiempo es que el gobierno no quiere que suba,
y está probando la profundidad del mercado a ver si en algún momento con 300 millones de dólares logra dar vuelta al mercado. Porque de vuelta, si el gobierno lo quiere llevar a 45, que puede, a esta altura cualquier hipótesis es válida, la verdad que lo que estamos viviendo es que tenemos un tipo adelante apuntándonos un arma y la cuenta regresiva empieza en 1500. Vos dirías, hacelo de una vez. No me hagas esperar 3 meses para que el tipo de cambio vaya a 45, porque además incluso sería más sano para la posición de reservas del Banco Central haberse ahorrado estos 9.000 millones de dólares que se vendió de a 300 preanunciadamente y al final tener el tipo de cambio donde quiere, porque digo, vender con estas licitaciones es como avisarle a la gente que pasa por ahí dónde vas a dejar la billetera. Vos no podés vender 300 millones preanunciados. Se resumen en 2 palabras, mala praxis. Sí, es la modalidad de subasta también, que nosotros lo venimos explicando en el diario con Iván. La modalidad de subasta arranca con el FMI, con el acuerdo del FMI, y significa que una de las opciones más heterodoxas que tiene el Banco Central para definir el tipo de cambio tiene que ver con vender fijando precio. Eso en la subasta no existe. La subasta es vendo al que me ofrece más. Y eso el FMI lo planteó desde el comienzo, por eso gran parte de la venta de reservas no se traslada automáticamente en una reducción del tipo de cambio. Entonces vos liquidás, pero no baja. En teoría porque, y coincido con lo que se vino diciendo, para el FMI la devaluación es una manera de licuar pasivos, licuar costo laboral, pero sobre todo licuar pasivos. Ustedes en el Centro de Economía Política lo relevaban y también Silvina, que conoce bien la provincia. ¿Cómo viene el entramado PYME y las industrias que están echando tanta gente y que se les viene un semestre complicado? Y nosotros teníamos, no tengo la cifra con los decimales, igual son trabajadores, pero más de 22.000 solamente en el primer semestre, a razón de una cantidad elevadísima de despidos y suspensiones, con un dato que sí recuerdo ahora de memoria, que es 1 de cada 4 despidos y suspensiones. Del total tuvo que ver con cierre de empresa, con cierre de pyme en general, no son empresas grandes, y eso ya habla de una dinámica distinta. Silvina. Mira, la provincia de Buenos Aires generaba el 55% del valor agregado industrial del país, porque claramente es la provincia más industriosa, tiene un cordón industrial muy grande, y el año pasado ese valor agregado había caído al 52%, porque esta crisis pega mucho más fuerte en donde hay más concentración de industrias, y eso claramente repercute en una tasa de desempleo más alta, en destrucción de pequeñas y medianas empresas, mucho cierre, como decía Julia, y hay una gobernadora que no está presente para defender las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Pensemos que en la provincia de Buenos Aires viven 17 millones de argentinos y viviendo el 40% de la población de Argentina en la provincia de Buenos Aires, este ajuste macroeconómico o esta transferencia de recursos que se está viviendo en Argentina de la clase media a los sectores más concentrados solamente se puede dar si lo garantiza la gobernadora en la provincia de Buenos Aires. O sea, la gobernadora Vidal es la garante del ajuste que hoy estamos viviendo todos los argentinos, y esta repercute muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, y hay mucha desesperanza. Cuando uno camina en el interior de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo, por ejemplo, hace muchos años que no se veía que hubiese hambre, que hubiese intendentes que están dando bolsones de alimentos en el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, la crisis es muy severa, es muy grande. Creo que vos leías hace un ratito un correo electrónico, una nota que decía que varios intendentes o gobernadores están anunciando que en el interior la crisis no se está percibiendo con la magnitud que se tiene. Un WhatsApp que me mandó alguien que estuvo en el CFI, en el hoy CFI con gobernadores. Y yo creo que hoy todavía sucede eso. No conocemos la gravedad de la crisis que se está viviendo a nivel real en cada una de las familias en Argentina. El 27 vamos a tener un dato, ¿no? El 27 de septiembre se va a conocer el dato de pobreza del segundo semestre del primer semestre de este año. Ahora lo seguimos, pero ahora en un ratito lo seguimos. Le quería contar nada más que hay una cámara empresarial que tiene al socio número 1, que está desde 1939, cerrando esta semana. Así está la crisis que viene, que digamos que se profundizó mucho en las últimas semanas. En instantes quiero hablar con todos nuestros invitados el tema de la obra pública, tanto la obra pública desde el Estado, también como la cuestión de la participación público-privada que, bueno, se vio lesionada por la causa de los cuadernos, según incluso consultoras extranjeras
han manifestado sobre la posibilidad de vulnerar el financiamiento a aquellas y surgió la posibilidad de que lo haga el Banco Nación. Yo no terminé de comprender eso, así que lo quiero hablar con ustedes, lo cual por otro lado me llama un poco la atención porque era, en teoría, el financiamiento privado era lo que sostenía las PPP. Pero hacemos una pausa muy pero muy breve. A la vuelta hablamos con nuestros invitados de esto y escuchamos, para los que no lo hicieron, al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne hoy en una conferencia de prensa improvisada en Casa de Gobierno.